Esta mañana vamos a hablar sobre Sansón. ¿Usted ha leído sobre Sansón? Sansón en el Antiguo Testamento, ¿no? En el libro de Jueces, capítulo 13. No sé si ya lo tenemos. Y vamos a leer versículos desde el 1 hasta el 7. Dice la palabra de Dios. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Amén. Un hombre que, como decíamos hace un momento, había sido concebido en el corazón, en la mente de Dios, para que fuera un libertador, para que liberara al pueblo de Israel de los filisteos. Cuando Dios se propone algo, cuando Dios tiene algo en su corazón, Dios lo hace perfecto y lo hace bien. Amén. Dios confía en nosotros, Dios pone su esperanza en nosotros, pone su corazón en nosotros. Dios nos delega responsabilidades a nosotros, porque somos nosotros los que vamos a hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Bien podría Dios usar ángeles también para esta obra, pero Dios ha querido que nosotros, a Dios le ha placido que nosotros, los hombres simples mortales, hagamos su obra aquí. Prediquemos el Evangelio. Y cuando Dios envía un ángel para anunciar el nacimiento de este niño, fíjate cómo el Señor busca a una mujer que no había tenido hijos. Su matriz era estéril. Esta mujer nunca había dado a luz ningún hijo, no había tenido hijos. Su marido, que se llamaba, dice, Manoah, pertenecía a una tribu de Israel, a la tribu de Dan. Dice que el ángel le anunció que Dios le daría un hijo. Yo me imagino la alegría de esta mujer, como la alegría de todas las mujeres cuando se enteran de que van a ser madres por primera vez, con toda esa ilusión, con todo ese deseo, con un corazón fervoroso. Todos los problemas, todas las necesidades se ven opacadas. En ese momento, ese corazón tan valiente, fuerte de la mujer cobra valor, aunque esté pasando dolores, tribulaciones, aunque esté pasando problemas y sufrimientos. La mujer ve aquello como algo maravilloso, como algo precioso. Y lo primero que hace, nos cuenta la palabra de Dios, esta mujer, es que esta mujer busca a su marido y le relata el encuentro que ella había tenido con este ángel. De este ángel ella no sabía nada, conocía muy poco, simplemente era un ser muy extraño que tenía la apariencia de un ángel. Ella no sabía ni de dónde venía, ni quién era, ella no sabía nada, sabía lo justo, pero sabía lo que a ella le interesaba, que pronto iba a ser madre. Me llama mucho la atención versículo 8, cuando dice: entonces oró
oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, hermano, qué precioso, qué hermoso. Veo aquí a una familia creyente. Veo aquí a una familia entregada al Señor. Veo aquí a un hombre que ora además. Veo aquí un hombre que tiene fe. Porque también dice: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Este hombre ya lo daba por hecho. Este hombre estaba creyendo que ese niño iba a nacer. Muchas veces nosotros recibimos una palabra. Muchas veces la palabra de Dios nos habla. Muchas veces el Espíritu está tratando con nosotros. Pero muchas veces nosotros también seguimos en la incredulidad, en el duro corazón. Dios está hablando con nosotros y nos está mostrando las cosas que van a venir, lo que va a hacer, cómo va a trabajar en nuestras vidas. Pero nosotros seguimos incrédulos, seguimos insensibles. Pero yo veo aquí a un hombre que no solamente cree que lo que el ángel le dijo va a suceder, sino que él también se anticipa. Él dice: Señor, pero ¿qué vamos a hacer con este niño cuando este niño nazca? Veo a un hombre preocupado, veo a un padre preocupado. ¿Cómo le vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a enseñar? Amén. Amén. Muchos de nosotros, cuando recibimos la noticia, generalmente los hombres lo que hacemos es entramos en preocupación. Y ahora, una boca más, un niño más que vestir, habrá que trabajar más horas, habrá que guardar, habrá que ahorrar más, ahora hay que gastar menos, ahora habrá que decirle a la mujer que no coma tanto. Y empezamos a preocuparnos y a preocuparnos y a preocuparnos, no, tantas cosas. Y ahora, ¿qué pasa? Que no hay trabajo. Pero yo veo a Manoah con un corazón diferente. Yo lo veo alegre. Yo lo veo convencido de que lo que viene es una bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios, porque dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Dice la palabra de Dios y yo lo creo. Amén. Aunque muchas veces los hijos como Sansón que dan muchos problemas, que dan mucha guerra, que dan mucha dificultad, porque Sansón no fue un ejemplo de hijo. Y muchas veces nosotros también tenemos hijos que dan guerra. Vivimos en circunstancias difíciles, peleando con ellos, luchando con ellos, tratando con ellos, tratando de inculcarles la palabra de Dios. Muchas veces ellos no entienden, muchas veces ellos no quieren entender, muchas veces ellos tienen una venda, muchas veces ellos mismos se la ponen. Y vivimos una lucha constante. Pero yo creo que la fe que tenemos que tener en el Señor nos va a ayudar a sobrellevar cualquier situación de crisis. Por más difícil, por más cuesta arriba que se pongan las cosas, el Señor nos va a ayudar a sobrellevar todas estas situaciones. Amén. Confía en Jehová, que Él hará. Amén. Así dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es predicarles a nuestros hijos la palabra. Yo veo aquí que el hogar de Manoah y su esposa era un hogar creyente. Y yo me imagino que instruyeron a este niño por varias razones. Porque este hombre, esta mujer formaban parte del pueblo de Israel. Porque el ángel les había dicho que desde su nacimiento este niño sería nazareo. Y el nazareato no lo podía llevar cualquiera. ¿Y qué era esto del nazareo? El nazareo era un compromiso con Dios. Lo podía hacer un hombre o lo podía hacer una mujer, por determinado tiempo. ¿Qué era esto? El nazareato no es otra cosa que consagrado para Dios, apartado para Dios, separado para Dios. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Amén. Y dice que los nazareos que no ponían navajas sobre su pelo, sobre su cabeza. Dice que los nazareos no bebían ningún tipo de bebida fermentada
ellos no lo bebían, ningún producto de la uva, de la vid, ellos lo bebían, ni siquiera las pasas secas. Ellos tampoco podían acercarse ni tocar algún cadáver, algún muerto. Esto era condición, porque sobre su cabeza pesaba un compromiso con Jehová. Amén. Yo no sé si aquí hay nazarenos. Yo no sé si aquí hay hombres o mujeres consagrados a Dios. No es necesario que nos cortemos hoy el pelo o que nos lo dejemos crecer. Pero yo sí te quiero decir una cosa. Tenemos que consagrarnos a Dios desde aquí. Desde el corazón. Tenemos que entregarle a Dios nuestro corazón, que es lo más duro. Es lo más duro de dar, es lo más duro de entregar. Y tenemos que empezar por aquí. Amén. Gloria a Dios. Este niño tiene que haber sido instruido en las leyes y ordenanzas del pueblo de Israel, en las leyes de Moisés. Este niño que tiene que haber tenido todo el conocimiento necesario, porque como digo, aparte de ser un hijo de Israel, también estaba cumpliendo con un compromiso con Dios. Un compromiso que tal vez él no había escogido. Un compromiso que tal vez a él no le nació en el corazón, pero que nació en el corazón de Dios. Amén. Y Dios desde antes de nacer, desde antes de ser concebido, Dios ya lo había apartado. Yo estoy seguro que aquí entre nosotros tiene que haber hombres y mujeres que han sido apartados desde antes de ser concebidos para servir al Señor, para consagrarse a Dios. Tal vez nosotros no lo sabemos. Tal vez nosotros no lo hemos sentido. Tal vez nosotros no lo experimentamos. Pero Dios sí que lo sabe. Dios nos aparta, Dios nos separa, Dios nos mima, Dios nos prepara, Dios nos capacita, Dios nos levanta. Él es el que lo hace todo. Así lo hizo con Sansón. Le buscó una madre, preparó un vientre, envió al ángel, lo anunció, le capacitó, le fortaleció, le dio fuerza, aquella fuerza de la que todos conocemos, ¿no? ¿Cuál era la capacidad de Sansón? ¿Cuál era en realidad la capacidad que adornaba a este hombre? No era su pelo largo precisamente, era la fuerza descomunal que este hombre tenía. Dice que una vez cogió unas puertas con sus pilares que estaban a los lados y se las echó a los hombros y se las llevó. Y las fue a tirar a otro sitio. O sea, las puertas, pero no las puertas de la casa, sino las puertas de una ciudad. ¿Tú te imaginas el tamaño de las puertas? Cuando los muros de las ciudades en aquellos tiempos tenían 20, 30 metros de altura. Y él cogió las puertas de la ciudad y se las echó al hombro y se las llevó. Pues eso hizo este hombre. Este hombre en algún momento se olvidó de todo lo que se le enseñó y empezó a vivir desordenadamente y sin honrar a Dios y sin obedecer a su palabra. Los mandamientos y las leyes de Dios no solamente son para conocerlos o para tenerlos en la cabeza. Los mandamientos de Dios son para vivirlos cada día. Además es condenatorio el conocer la palabra de Dios, el saber la ley de Dios, el saber lo que a Dios le agrada y no cumplirlo y no hacerlo. Por eso es importante, como dice la palabra de Dios, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Si tú te acercas a Dios buscándole de corazón, no te preocupes que Él te va a galardonar. Pero si tú te acercas con dudas, no vas a ser edificado, no vas a ser bendecido. No te acerques al altar con dudas. Pídele al Señor, Señor, cuando te falten fuerzas, cuando te falte fe, Señor, aumenta mi fe. Porque yo necesito crecer y necesito traer frutos, Señor, al altar. Necesito traer frutos, Señor. Necesito madurar, necesito crecer. No te conformes con lo que estás trayendo ahora mismo al altar. Tal vez tú digas, pero si ya le he dado todo. Pero si hice una oración de fe. Este hombre también estaba cumpliendo, de cierto modo, hasta los 20 años, con ritos. Con ritos. Con costumbres, pero le faltó una cosa, le faltó entregar su corazón. Nosotros podemos estar aquí hoy sentaditos, calladitos, escuchando la palabra y verdaderamente podemos asentir con la cabeza y podemos decir, sí, así es como el pastor lo está diciendo, pero
todavía no hemos terminado de entregar nuestro corazón a Dios. Todavía estamos dudando y todavía estamos desconfiando. Todavía no avanzamos a llegar a la medida de fe que el Señor quiere que alcancemos. Por eso en esta mañana, hermano, esta palabra no solamente es para los hijos, también es para los padres. Que aprendamos a confiar en el Señor. Oh, pastores, que usted no conoce a mis hijos. Yo conozco a los míos, que yo ya con eso tengo bastante. Jueces capítulo 13 en el versículo 16. Dice que el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofréceselo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? Tal vez sea admirable lo que te estoy diciendo. Tal vez sea admirable lo que te estoy contando. Tal vez sea admirable la promesa de que vas a ser padre. Tal vez ya era mayor Manoah, tal vez ya tenía 80 años. Tal vez le ocurría lo mismo que le ocurrió a Abraham. Pero para Dios no hay nada imposible, hermano. Para los que creen no hay nada imposible. Gloria a Dios. Y Manoah quería honrar al ángel. Y el ángel le dice: no, a mí no tienes que honrarme. No gastes cordero conmigo. Si quieres, eleva un holocausto al Padre, eleva un holocausto a Dios. Entrega la ofrenda al Señor, aquel que te va a ser Padre. Muchas veces nosotros, hermanos, seguimos a los hombres, pero no seguimos a quien tenemos que seguir. Hemos confundido, hermanos, los principios. Estamos confundiendo los principios. No sigamos a los hombres. Sigamos a Dios, sigamos al Maestro, sigamos a Cristo Jesús, sigamos al de la cruz. No sigamos a los hombres, porque nosotros los hombres muchas veces nos equivocamos, muchas veces fallamos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios también que Sansón despreció su herencia. Según leo en la palabra, me doy cuenta que Sansón efectivamente había nacido en un hogar piadoso. Pero dice la palabra de Dios que cuando Sansón viene, dice, después de pasear, después de dar la vuelta por toda la tierra donde él vivía, dice, capítulo 14, dice que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y dice que declaró a su padre y a su madre, diciéndole: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Hermano, es triste. Es tremendo. Es tremendo cuando, aún a pesar de la instrucción que nuestros hijos tienen, de lo que han recibido, de la herencia espiritual que tienen, nuestros hijos buscan por otro camino y buscan satisfacer tanto sus necesidades de conocer, de tener amistades, buscan por otros sitios por donde no tienen que buscar. Eso es triste y es doloroso, porque están despreciando la herencia que nosotros les estamos dejando, la herencia espiritual. Amén. Dice que este hombre, cuando le dijo eso a sus padres, la reacción de sus padres fue, versículo 3 dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Acaso no hay en medio de tu pueblo, en medio de tus hermanos, mujer? ¿Y qué hizo Sansón? Sansón simplemente se burló, se rió, despreció el consejo de sus padres. ¿Cuántas veces nuestros hijos han despreciado el consejo nuestro? ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de aconsejar a nuestros hijos de la mejor manera? Porque la vida, o porque
la vida a golpe, a trancazo limpio. La vida nos ha sacudido de una forma, de una manera tremenda. Si hemos llegado a tener los años que tenemos hoy estamos curtidos en la experiencia, en el zamarreo, en el golpe, porque la vida nos enseña así, a golpe. Y lo que nosotros muchas veces como padres queremos es evitar a nuestros hijos el sufrimiento. Y nosotros le decimos, mira hijo, mira hija, esto, lo otro, mira esto es así, esto no es así. Y nuestros hijos desprecian el consejo de los padres. Dice que Sansón despreció el consejo de su padre. Despreció el consejo de su madre. Él se reafirmó en su decisión. No, dice, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Ella me agrada. Oh hermano, es tremendo. Este hombre se dejó llevar por lo que veían sus ojos. Y nosotros muchas veces también cometemos esos errores. Nos dejamos llevar de lo que ven nuestros ojos. Ay, qué bonita apariencia. Ay, mira qué elegante. Ay, mira qué culto. Ay, mira qué, míralo todo. Y lo miramos y nos dejamos llevar por lo exterior, por lo externo. La Biblia me dice que el profeta Samuel también se equivocó cuando el Señor le mandó a ungir al nuevo rey de Israel. Y dice que un hombre grande, como de 2 metros, un tío fenómeno, rubio y de ojos verdes, entró por la puerta y dijo, este es el que Dios me ha mandado a ungir. Y el Señor le dijo, ese no es. Ese no es. Ese no es. El que yo te he mandado a ungir está cuidando las ovejas, está cuidando el rebaño. Es un niño de 16 años. También es rubito y también es ojos verdes, pero no es ese grandote que tú ves. Muchas veces nosotros cuando pasan por esa puerta y decimos, ay, mira ese, pobrecito, mira ese. Y no vemos ni siquiera nuestra propia condición. Tenemos que aprendernos a mirar a nosotros mismos. Mirémonos a nosotros mismos hacia adentro. Seamos un apoyo para los que vienen. Seamos consuelo para los que sufren. Lloremos con los que lloran. Riamos con los que ríen. ¿Cómo debe ser la manera de vivir de un niño? ¿Qué debemos hacer con él? Esa fue la pregunta que le daba la vuelta Manoah ahí. Esto podemos sacar varias conclusiones. Primero que, aunque estos judíos piadosos vivieron casi 3.000 años atrás, a Manoah le preocupaban las mismas cosas que nos preocupan a nosotros hoy. Ay, Dios mío, ¿con qué niño se va a juntar mi hijo? ¿Qué compañeritos tendrá en la escuela? Esos son los pensamientos que tenemos nosotros también. ¿Cuáles van a ser sus compañeritos? Las costumbres del mundo. Que nuestros hijos no absorban las costumbres del mundo. Que nuestros hijos no se conformen con las cosas de afuera. Y muchas veces, aunque nosotros estamos todos los días batallando y enseñándoles, todos los días, ellos con ver el pecado una sola vez ya les gustó. Y nosotros todos los días diciéndole lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Esto no, esto no, esto no, esto no. Esto sí, porque esto edifica tu vida. Pero va a llegar un día y va a llegar un momento en que Dios los va a confrontar. Y que no habrá más puertas, solamente habrá una. Y ellos tendrán que entrar por esa puerta. Así como nosotros un día entramos por esa puerta. La tercera cosa que tenían clara Manoah y su esposa era que mientras su hijo fuera un niño, ellos tenían que educarle. Y tenían que educarle conforme a las ordenanzas de Dios, en términos bíblicos, en fundamentos bíblicos. Esa era la tercera cosa importante que ellos tenían muy clara. Deuteronomio capítulo 11, versículos desde el 18 al 20. Mira, hermano, la palabra de Dios es muy clara y nos enseña esto. Y nos dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. En vuestro corazón y en vuestra alma. Amén. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Amén.
Versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ese es nuestro trabajo como padres. Esa es la labor que Dios nos ha dado como padres. La labor que Dios nos ha dado como padres no es ser padres complacientes. Escúchame bien. Nuestra generación tiene que recordarnos, porque hemos sido padres obedientes al Señor, a los mandamientos de Dios, porque hemos instruido a nuestros hijos en el temor santo de Dios. Que no te recuerden por otras cosas, que te recuerden porque has sido obediente al Señor. Que no te recuerden porque eras graciosillo, que no te recuerden porque contabas buenos chistes, que no te recuerden porque estabas siempre en las reuniones, en las fiestas, que no te recuerden porque tenías un carácter agradable, que no te recuerden por esas cosas, que te recuerden porque tú hacías la voluntad de Dios. Y porque a pesar de todas las cosas y a pesar de las luchas, a pesar de la rebeldía de tus hijos, tú instruiste a tus hijos conforme a la palabra de Dios. Dice, el versículo 20 dice: y las escribas en los postes de tu casa y de tus puertas. Esa es la responsabilidad que como padres tenemos sobre nuestros hijos. Pero ahora la pregunta del millón, que estamos cumpliendo nosotros ahora mismo, en este momento, con esta responsabilidad. Tal vez nosotros digamos: qué pesado que es el Señor, o qué pesado que es el pastor. Y nuestros hijos o nuestros jóvenes que están ahí sentados escuchando dirán: qué pesado, qué pesado. Ya le está diciendo a mi padre lo que tiene que hacer, ya le está diciendo a mi madre lo que tiene que hacer. Pero esto, hermano, no es que yo me lo estoy inventando ahora. Esto no es un invento mío. Tú vas a la palabra y tú lo encuentras allí. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Y aunque les resulte pesados a ellos y pesado y cansado a nosotros, tenemos que escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, la ley de Dios. Y aquí en nuestro frontal, en medio de nuestros ojos. Y recitarla junto con ellos. Y hablarlo junto con ellos. E instruirles a ellos. Aunque les resulte pesado. Porque un día tú vas a tener que dar cuenta por tu hijo, por tu hija. No sé si lo entiendes. Todos nosotros, padres, un día tendremos que dar cuenta por nuestros hijos delante del Señor. Dios nos ha dado principios bíblicos para guiarnos. Principios infalibles, además. Principios que no fallan. Si los ponemos en práctica, no fallan. Lo que sucede es que muchas veces nosotros los empleamos mal, los usamos mal, pero los principios bíblicos son infalibles, son perfectos. Nosotros tal vez podamos tener una idea, incluso la sociedad tiene una idea, el mundo tiene una idea. Eso es lo que enseña la sociedad, eso es lo que enseña el mundo ahora mismo. En los colegios se preparan los niños para ser rebeldes. Pero nosotros tenemos que prepararles a ellos también. Y si el mundo está por un lado bombardeándoles, y si el mundo está por un lado intentando meterles por los ojos, entre los ojos otras cosas, nosotros, nuestra responsabilidad como padres es enseñarles lo bueno y enseñarles el temor de Dios. Enseñarles el temor a Dios. Este hombre desafió la ley de Dios. Este hombre se rebeló contra Dios. Este hombre hizo lo que quiso. Y cuando quiso. Mira, hermano, hay cosas que me llaman mucho la atención, y es que se habla mucho del poder de este hombre, de Sansón. Pero yo creo que este hombre más bien era como un pequeño cordero. Se habla de su fuerza descomunal, que supuestamente muchos dicen que radicaba en su pelo, pero yo creo que
El pelo no tenía nada que ver, el pelo era simplemente un símbolo de un pacto que este niño tenía con Dios. Si yo me voy al capítulo 14, al versículo 6, la palabra de Dios me dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Y me voy al capítulo 14 y al versículo 19, y la palabra de Dios me dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas a los vestidos a los que habían explicado el enigma. Y si me voy al capítulo 15, al versículo 14, dice: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Gloria a Dios. Yo lo que puedo entender es que su fuerza no estaba en el pelo, sino que la fuerza de este hombre venía cuando venía el Espíritu de Jehová sobre él. Cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él, entonces este hombre se fortalecía. ¿Cuántos quieren tener ese Espíritu de Jehová? ¿Cuántos quieren recibir ese Espíritu de Jehová? ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Jehová venga, pero que no se vaya, que habite en nosotros, para estar fuertes, fortalecidos, llenos de su gracia 24 horas al día? Para poder afrontar todas las situaciones, todos los devenires, todas las cosas que muchas veces ocurren en nuestra vida. Yo no sé lo que pasa en tu vida, yo no sé lo que ocurre en tu vida. Tal vez yo no pueda ayudar, tal vez lo único que yo pueda hacer por ti es orar, es darte un consejo. Aquel que te va a fortalecer es el Espíritu Santo. Aquel que te va a llenar es el Espíritu Santo. Aquel que va a traer paz es el Espíritu Santo. Aquel que te va a levantar es el Espíritu Santo. Aquel que va a hacer la obra de la gracia en ti es el Espíritu Santo. Invítale a Él a morar en ti. Invítale a Él y dile: Señor, Señor, envía tu Espíritu sobre mi vida. Yo te necesito, tengo necesidad de ti. No tengo sabiduría para enseñar a mis hijos, no tengo conocimiento, Señor. Tal vez el amor que yo siento hacia Él me hace sentir obligado a hacer todo lo que me pide, y yo quiero darle todo lo que Él me pide. Que Dios nos dé sabiduría. Amén. Porque eso tampoco está bien. Porque alguna vez ya lo he dicho a los hijos: hay que premiarlos y hay que enseñarlos. Y no debemos darles todo lo que nos piden y cuando nos piden, sino que tenemos que darles conforme ellos dan. Amén. Conforme ellos dan. Si ellos dan, yo doy, yo premio. Y si ellos no dan nada, tendrás que esperar. Yo no sé cómo habrá sido la niñez de este chico, de Sansón. Tal vez su boca no se abría todavía y ya el papá Manoa y la mamá estaban dándole todos los gustos que este muchacho tenía, pedía. Y qué importante es, hermanos, que nos dejemos llevar, que nos dejemos guiar del Espíritu Santo. Este hombre contaminó su cuerpo. La palabra de Dios nos dice que los nazareos no debían tocar cosa inmunda, no tenían que acercarse a los muertos. Y dice que cuando iba a preparar su boda, Sansón, cuando iba a preparar su boda, él se encontró con un león joven, pero yo me imagino que aunque joven tenía que haber sido muy grande y muy fuerte. Y dice que lo destrozó, lo despedazó, dice textualmente la palabra de Dios. Yo me imagino que habrá metido sus manos entre la boca y le abrió la boca hasta que la boca se abrió toda lo que tenía que abrirse. Y el animal se murió. Dice que unos días después, cuando regresaba ya para tomar a su esposa, habían pasado ya algunos días. Yo no sé el tiempo que en el desierto, en ese calor del desierto, pueda tardar en descomponerse un cuerpo, pero dice la Biblia que algunos días después él regresaba por el mismo camino y se acercó a ver el cuerpo de león, a ver qué había pasado, si alguien se lo había comido o alguien se lo había llevado. Y encontró, dice la palabra de Dios, que en el cuerpo muerto del animal, del león,
había un enjambre de abejas. Y dice que este hombre cogió la miel que había allí y se fue comiendo la miel muy tranquilamente. Ojo, hermano, pero él no se conformó solamente con pecar, él, sino que dice que cuando llegó a sus padres, él también les dio a comer la misma miel que había cogido del cuerpo de este animal muerto. Los padres de Sansón pecaron, aunque sin conocimiento pecaron. ¿Cuántas veces habremos pecado nosotros por causa de nuestros hijos? ¿Cuántas veces por agradar a nuestros hijos antes que al Señor hemos pecado? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor por agradar a nuestros hijos? Sin duda los padres de Sansón tenían una confianza tremenda en él. Que cuando él vino y les ofreció la miel, ellos ni siquiera preguntaron: ¿de dónde sacaste la miel? ¿Alguna vez nuestros hijos pueden llegar con algo de afuera a la casa? Pueden llegar con un móvil, con una chaqueta, pueden llegar con un pantalón, pueden llegar con un par de zapatos, pueden llegar, como le llaman, con una mochila, pueden llegar con dinero. Y nosotros muchas veces lo vemos a los hijos y ni siquiera preguntamos: ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde viene eso? ¿Quién te dio eso? ¿Por qué tienes eso? Qué importante es que nosotros, hermanos, preguntemos. Porque si no preguntamos, vamos a ser partícipes del pecado de nuestros hijos. ¿Se necesita carácter? Sí. ¿Se necesita sabiduría? Sí. Tal vez me digas que no amamos a nuestros hijos porque no tenemos en ellos confianza. La palabra de Dios me dice que tenemos que tenerla justa. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo veo a mis hijos, amo a mis hijos, pero yo no sé lo que hay en el corazón de mis hijos. Lo cual me obliga a mí a desconfiar. Y yo tengo con mis hijos confianza, pero las justas. Las justas. ¿Les amo? Sí. Seguramente que lo que hagan lo voy a perdonar. Pero la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que tener con mis hijos la confianza, la justa. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando se está refiriendo a esa palabra, está refiriéndose a confiar 100%. No debemos caer en el error de pecar por ellos. Jeremías capítulo 17, versículo, esto es el versículo que yo ya dije, Jeremías 17, 9, engañoso de corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? A este hombre no le importó jugar con el pecado. Tuvo un matrimonio que no se llegó a consumar. Su mujer fue quemada por el desorden en el que él vivía. Pasó un tiempo y se volvió a enrollar con otra mujer. ¿Ustedes conocen la historia? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Aquella que lo entregó. Dalila. Esa mujer que lo entregó. Y este hombre, tres veces confió en ella. Y cuando ella le preguntaba: dime dónde radica el poder de tu fuerza, él le decía una cosa, le decía otra cosa, le decía otra cosa, y estaban allí, dice, los filisteos para saltar sobre él. El versículo 20 del capítulo 16, del versículo 19 dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Es tremendo. Un hijo de Dios durmiendo sobre las rodillas de una pagana. Pero él se durmió confiadamente además. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 grejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó. Y él le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
Esta vez saldré como las otras veces bien librado. Volveré a hacer la misma gracia, volveré a hacer lo mismo y saldré bien librado. ¿A dónde está mi confianza? ¿A dónde tenemos puesta nuestra confianza? Ese momento este hombre no solamente que perdió su pelo, ese hombre en ese momento empezó a perderlo todo. Perdió su pelo, perdió su fuerza, perdió la luz de sus ojos, perdió su testimonio, porque se convirtió en la vergüenza de los filisteos que se burlaban y se reían de él. Así somos nosotros también. Cuando perdemos nuestro testimonio delante de las personas, o delante de la iglesia misma, o delante del Señor, el diablo se ríe, el diablo se burla porque ha caído un cristiano. ¿Cuánto decíamos que le amábamos al Señor? Pero caímos. Ese fue el principio de la caída de este hombre. Yo no sé lo que tú has perdido. Si tú has perdido el deseo de orar, si tú has perdido el deseo de venir a la iglesia, si tú has perdido el deseo de buscar al Señor, el deseo de estar en lo íntimo con Él, el deseo de contarle tus cosas, si tú has perdido el deseo de leer la palabra, yo no sé lo que tú has perdido. Pero yo sí quiero decirte en esta mañana, hermano, que es importante que lo que hayas perdido lo vuelvas a recuperar. Tal vez Sansón ya no tenga oportunidad, tal vez Sansón lo perdió todo porque terminó de la peor manera, terminó como un suicida. Y es la peor manera en la que un hombre de Dios puede terminar. Después de haber sido aparcado por Dios, después de haber sido separado por Dios y después de haber juzgado al pueblo de Israel durante 20 años, este hombre al que Dios mismo apartó y levantó, terminó siendo un suicida. Hay un final muy triste y muy doloroso para los que se levantan contra las normas, contra los estatutos, contra el llamado de Dios. Y Dios nos ha llamado a todos nosotros. La Biblia dice que muchos son los llamados, ciertamente, pero muy pocos son los escogidos. Afanémonos, tratemos de todas las formas y maneras posibles de ser encontrados entre los pocos que serán escogidos, hermano, porque si no nos vamos a quedar fuera, no vamos a poder participar de las promesas eternas de Dios. Amén. Para mí esto es algo muy duro. Y yo sé que para nosotros como padres, en general, es duro, muchas veces. Escuchar esta palabra, leer esta palabra, entender esta palabra. Yo te recomiendo que lo leas todo. Lee todo el libro, los 4 capítulos de Sansón. Aquí hay muchas verdades que están guardadas, están allí, que Dios no las quiere revelar, que Dios quiere abrir nuestro entendimiento, Dios quiere que aprendamos. Tal vez en cosas muy sencillas nos estamos equivocando. Tal vez no son cosas muy complicadas de entender, pero como no tenemos la instrucción de vida, como no hemos leído, no podremos nunca enseñar. Y nuestros hijos necesitan ser enseñados. Si tú quieres recuperar lo que has perdido, como digo, Sansón ya no pudo recuperar sus ojos. Sansón perdió todo lo que tenía. Si tú quieres recuperar lo que tú has perdido, hermano, este es el momento. Este es el tiempo. Yo siempre he dicho que nosotros, la labor como padres, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarles a nuestros hijos. Y tal vez ahora mismo ellos no entiendan, y tal vez ahora mismo ellos no quieran escuchar, y tal vez ahora mismo ellos no quieran saber nada de Dios, pero va a llegar un día en que Dios les va a tocar. Nosotros hoy es cuando tenemos que cumplir. Hoy, cuando son pequeños, ya ellos luego decidirán lo que tienen que hacer, pero hoy ellos no tienen todavía la capacidad de decidir, los que son pequeños,
No tienen todavía la capacidad de decidir. Si hoy están decidiendo por nosotros, yo no quiero pensar lo que ellos decidirán mañana. Que ninguno de nosotros tenga un Sansón en casa, que a pesar de haberle instruido, a pesar de haberle enseñado, a pesar de haber sido llamado, a pesar de haber tenido la unción, un ministerio poderoso, palabra, autoridad de Dios, nuestro pequeño Sansón en casa se pierde.